Un milagro grabado en piedra. Gregg Braden. ¿Quieres conocer el potencial de tu mente? Para alcanzar el potencial de tu mente, debes estar abierto a un cambio de mentalidad. Una cita que define un milagro grabado en piedra es la siguiente: la ciencia ha demostrado que la energía y materia son dos formas diferentes de la misma cosa. La materia es energía condensada y la energía es liberada en materia. Esto significa que todo lo que existe en el universo es energía que se mueve, vibra y emite frecuencias. La materia es una ilusión cuya vibración se reduce hasta hacerla perceptible por los sentidos. No hay ninguna materia sólida, no hay nada que realmente esté allí. La física cuántica nos muestra que la realidad no es fija, sino que cambia en función de la observación mental. Todo lo que vemos a nuestro alrededor es una ilusión creada por la conciencia. En este vídeo, continuamos explorando las enseñanzas de la curación espontánea de las creencias de Gregg Braden, el cual nos enseña cómo todo lo que nos rodea es producido por la conciencia. Los puntos claves que vamos a analizar en este video son: la capacidad del ser humano para superar las limitaciones físicas y mentales, la importancia de la perseverancia y la dedicación en la búsqueda de la iluminación espiritual, la idea de que la verdadera riqueza yace en la sabiduría y el conocimiento, no en la posesión de bienes materiales, y la historia de un milagro grabado en una piedra. Quédate hasta el final del video. Comencemos. La capacidad del ser humano para superar las limitaciones físicas y mentales. Las limitaciones físicas y mentales pueden superarse a través de un cambio de conciencia. La curación espontánea de las creencias nos enseña cómo el poder de la mente es capaz de transformar nuestra conciencia. Y una de las herramientas que se usan para superar estas limitaciones es la técnica de la meditación, ya que mejora la salud emocional, capacidad de concentración y enfoque, llevándonos a un estado mental que nos permite crear la realidad que deseamos. ¿Y cuál es la importancia de la perseverancia y la dedicación en la búsqueda de la iluminación espiritual? La perseverancia y dedicación son claves en la búsqueda de la iluminación espiritual. La perseverancia se refiere a la capacidad de mantenerse firme y constante al realizar una acción hacia el logro de un objetivo. La dedicación es el compromiso que se tiene al realizar una actividad, porque la iluminación espiritual es un proceso gradual que requiere tiempo y paciencia. La perseverancia no nos desanima ante los obstáculos y la dedicación mantiene el compromiso. Un ejemplo es el siguiente: una persona que busca la iluminación espiritual puede empezar por practicar la meditación regularmente. La meditación es una herramienta poderosa que puede ayudarnos a conectar con nuestro interior y a desarrollar la conciencia. Sin embargo, la meditación puede ser difícil al principio. Puede ser difícil concentrarse y puede surgir la frustración. En estos momentos, la perseverancia es clave. Es importante no desanimarse y seguir practicando. Con el tiempo y la dedicación, la meditación se volverá más fácil y gratificante. La persona empezará a experimentar los beneficios de la meditación, como una mayor paz interior, claridad mental y conexión con el universo. Otro ejemplo, una persona que busca la iluminación espiritual puede también empezar a estudiar las enseñanzas espirituales. Las enseñanzas espirituales pueden proporcionarnos orientación y sabiduría en nuestro camino. Sin embargo, el estudio de las enseñanzas espirituales puede ser desafiante. Puede ser difícil comprender conceptos complejos,
y puede surgir la tentación de abandonar. En estos momentos, la dedicación es clave. Es importante seguir estudiando y esforzándose por comprender las enseñanzas. Con el tiempo y la dedicación, la persona empezará a comprender las enseñanzas espirituales a un nivel más profundo. Esto le ayudará a avanzar en su camino hacia la iluminación. Estos son solo 2 ejemplos de cómo la perseverancia y la dedicación pueden ayudarnos a alcanzar la iluminación espiritual. En cualquier ámbito de nuestra búsqueda espiritual, estas cualidades son esenciales para nuestro éxito. Ahora, ¿cuál es la idea de que la verdadera riqueza yace en la sabiduría y el conocimiento, no en la posesión de bienes materiales? Es una idea que sugiere que la posesión de bienes materiales no es la fuente de la felicidad y satisfacción en la vida, mientras que la sabiduría y el conocimiento son valores significativos que pueden proporcionar una sensación de realización y propósito en la vida. Sin embargo, una comprensión más amplia de la riqueza sería aquella en la que tienes la libertad de experimentar cualquier cosa que tu alma anhela experimentar. Es decir, riqueza es igual a libertad. La libertad de experimentar todo lo que existe, donde puedes tener bienes materiales y al mismo tiempo conocimiento, sabiduría, felicidad, amor y salud. Un milagro grabado en piedra. Es una historia de un yogi tibetano, Milarepa, quien emprendió un retiro para dominar su cuerpo. Este viaje de elevación de conciencia duraría hasta su muerte a los 84 años. Y aunque anteriormente había alcanzado varios poderes yógicos, se esforzó en encontrar el uso adecuado de sus capacidades psíquicas. Esto lo llevó a aislarse y sumergirse en una meditación que le permitiese alcanzar un nivel de conciencia más elevado. Vivió en una cueva, alejándose del contacto con el exterior, convirtiéndose en un ermitaño, el cual, al agotar sus reservas de alimentos, sobrevivió alimentándose de la vegetación que halló cerca de la cueva, manteniendo un estado de concentración interna para llegar al nivel de conciencia superior que deseaba. Durante años, el maestro yógico vivió sin nada. El único contacto que tenía con otras personas era el de algunos peregrinos que pasaban casualmente por la cueva, los cuales registraron al maestro en estado deplorable y piel verdoso por la clorofila que ingirió. Un hecho curioso es que el maestro Milarepa, durante sus años de meditación para alcanzar su iluminación, dejó grabada su mano en la cueva de Namkading, demostrando que la mente es más poderosa de lo que imaginamos. ¿Cuál es la enseñanza de un milagro grabado en piedra? Milarepa nos muestra en sus enseñanzas el valor de la meditación en la búsqueda de la iluminación. Hace énfasis en el poder mental como recurso transformador de la realidad. Una de las enseñanzas de la historia, un milagro grabado en piedra, es que la perseverancia y la dedicación pueden llevarnos a alcanzar grandes cosas, incluso cosas que parecen imposibles. Otras enseñanzas que podemos extraer de esta historia son la importancia de la concentración y la meditación, la necesidad de aislarnos del mundo material para poder conectarnos con nuestro interior, y el poder de la mente para transformar nuestra realidad. Para concluir, la curación espontánea de las creencias, a través de la historia, un milagro grabado en piedra, nos enseña que con el poder de la mente podemos dominar nuestro cuerpo y alcanzar un nivel alto de conciencia. También sugiere la importancia de la perseverancia y dedicación en la búsqueda de la iluminación espiritual. ¿Y tú, estás dispuesto a transformar tu vida con las enseñanzas de Gregg Braden? Déjanos tu experiencia en los comentarios.
Si este contenido te ha gustado y quieres acceder a más temas de desarrollo personal, te invito a suscribirte a mi canal, dar like al video y compartirlo con otros que puedan beneficiarse de estas enseñanzas. Gracias por ser parte de esta comunidad de crecimiento personal. Hasta la próxima. Un saludo para todos.